cuáles eran los diseños. Bueno, en fin, ¿tienen ganas de que repasemos brevemente algunas pequeñas cuestiones? Yo, Dale, por ejemplo, mi amiga. traje algo de lo cual no habló ningún medio nacional, ningún stream ni nada, o muy pocos. Seguramente sí, acá en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en la 1270, se ha hablado de cómo quedó ahora, cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados y de Senadores, que es lo que votamos, ¿no? Fueron elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, votamos también concejales y consejeros escolares en cada municipio. Traje esa composición, que es Creo algo... que me la acuerdo, ¿eh? De diputados, por lo menos. Que es algo que, bueno, de lo que no se hablaba tanto porque hoy fue un día más de efervescencia, de análisis político, para hablar, bueno, de cómo el gobierno gestiona la derrota, cómo el peronismo gestiona el triunfo, todas esas preguntas que aparecieron y que fueron abordadas por los medios nacionales, pero esta fue una elección bonaerense y lo que votamos fue diputados y senadores provinciales, así que vamos a ver cómo va a quedar entonces a partir de ahora conformada la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires, es decir, la legislatura bonaerense. Pero empezamos de a poco. Nadie te corre, hermana. Por si alguien se acostó anoche no. Antes de los resultados. A las 6 menos cuarto, dijo, metí una siestita y se despertó recién. ¿Viste? Ha dormido esa persona. Ha dormido esa persona, cura de sueño. Te ¿no? digo que yo estaba tentado de hacer eso. ¿En serio? Y decir, sí. a ver qué pasa. No, yo me acosté Despertar. a las 11 me acosté. Me desperté a las 11 también. ¿En serio? Y sí, boludo, si venía de un trajín. De 11 a 11 son 12 horitas. Y yo llegué de Santa Fe a las 8 de la mañana, no habiendo dormido. Y después de ahí dormí una hora, agarré la bicicleta, me fui a Citibel, estuve con mi familia, me fui a votar. Bien. Hice mi deber ciudadano, después volví, estuve un rato así sentado parado, agarré la bicicleta, volví, me puse a ver resultados, cosa, estímulo. Estímulo. Celebré, tomé una cerveza con Lautaro González. Sí, te vi. Y en un momento me empecé no sé qué pasó, y estamos acá. Claro. Más o menos. Pero bueno, los resultados los tenés, te enteraste. Todos. Este mensaje es para el que se acostó ayer, 6 menos cuarto, y se levantó ahora, ¿no? Hay que decir, más de 13 puntos, ¿no? Más de 13 puntos de diferencia sacó el peronismo, le sacó el peronismo a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ganó en 6 de las 8 secciones electorales, ganó en 99 de 135 municipios. El nivel de participación fue del 61%. Esto lo podemos analizar desde varias aristas de varios lugares. Yo diría que no está tan mal, como para resumir, en relación al poco entusiasmo que se percibía en la calle respecto a las elecciones previo al domingo y a un montón de cuestiones y comparaciones y demás. Primera elección, digamos, que se desdoblaba la elección provincial de la nacional. Y un montón de cosas que fue quizás muy poco el tiempo que el gobierno tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para informar e instalar sobre las elecciones bonaerenses en el marco de un momento del país y del mundo, te diría lo decías vos hoy, mucho estímulo. O sea, que te tiene que entrar esa información y te decís, no, el domingo tengo que ir a votar. Una campaña muy rara, muy sobre la hora. Una campaña, digamos, todo que la Libertad Avanza decidió, y hoy se dan cuenta que ha sido un gran error, nacionalizar, ponerlo a Javier Milei, el presidente de la Nación, como la máxima figura de confrontación ante Axel Kicillof. Por eso también, digamos, el interés que tomó la campaña, más allá de que la provincia de Buenos Aires igual es el distrito más importante del país en el sentido de la cantidad de electores, y que esto también sirve como lectura de cara a octubre, ¿no? Bueno, pero a ver, me noté algunas cositas acá. Bastante atrás quedaron el resto de las fuerzas que se presentaron. Se fue un escenario muy polarizado. Somos esta fuerza política que conglomeraba radicales, vecinalistas, algún que otro peronista ahí que no había querido sumarse a las filas de Axel Kicillof. Somos sacó a nivel global un 5,25%. La izquierda, su 4,3%, más o menos siempre su desempeño anda por el 4 o el 5%. Le fue un poco mejor acá en La Plata a la izquierda, pero no le alcanzó para sumar, en este caso, en la octava, diputados.
Bueno, eso en términos globales llamó la atención, sí, y esto fue uno de los puntos, me parece, más interesantes. El gran triunfo del peronismo cosechado en diferentes distritos relacionados al agro, ¿sí? Con peso para el sector agropecuario, que en general son distritos adversos, ¿no? Mira, si mal territorios no que son recuerdo, esquivos al peronismo. José Luis Espert, que es de Pergamino, ahí perdió en su localía, digamos. Claro. Que era algo que no se esperaba en lo absoluto. En lo absoluto. Bueno, lo decíamos entonces, el peronismo solo perdió en la 5ª sección electoral y en la 6ª. Y entre los triunfos más contundentes, esto es muy interesante porque el análisis que se hacía es que el peronismo ha crecido inclusive en sus propios... en los partidos en los que siempre ganaba, exacto, también ha crecido, más allá de ganar en territorios que le son adversos. Y un aplauso muy especial, me parece que se lo llevan los intendentes de Avellaneda y el querido Mario Seco acá en Ensenada, que son quienes han sacado más votos. Mira, en Avellaneda 64%. Locura. Berazategui 64%. Ensenada 68%. Casi el 70% del electorado revalidó lo que es la gestión de Mario Seco y de Axel Kicillof en ese distrito. Bueno, y a todo esto, la pregunta que nos hacíamos es ¿cómo queda conformada la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires? Que es básicamente lo que fuimos a votar, ¿no? Digo, más allá de todos los análisis, en un ratito vamos a escuchar parte del discurso del gobernador Axel Kicillof, gran ganador indiscutido de la jornada, y también vamos a escuchar al presidente Javier Milei, que no se sabía si iba a hablar o no. Finalmente habló muy tranquilo, o sea, si ese es el tono que va a elegir, me parece que lo están asesorando bien en este tramo de la derrota, digamos, así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a ver brevemente cómo queda conformada la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que por cada sección electoral hay una cierta cantidad de diputados y de senadores que obviamente responde a la cantidad de población que tiene cada una de las secciones electorales. Esto lo vinimos revisando cuando vino Rizzo, también cuando vino Rocío. Bueno, Fuerza Patria, el peronismo tenía hasta ahora 37 bancas en la Cámara de Diputados y arriesgaba 19, ponía en juego 19. Con los resultados de estas elecciones, el peronismo cosechó 21 bancas y quedó finalmente con 39, dos más de las actuales. Está a 8 legisladores de alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados. Y la Libertad Avanza y el PRO, recordemos a todo esto que la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires hizo acuerdo con el PRO. O sea, no estamos hablando solo de la Libertad Avanza, sino que estamos hablando de la Libertad Avanza más el PRO en estas elecciones. La Libertad Avanza y el PRO poseen 25 bancas en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y después de estos resultados van a quedar con 30. Vamos a ver ahí qué pasa, ¿no? También después, una vez que se reacomoden las cosas en la legislatura, que va a pasar el PRO, con el PRO también en ese contexto, digo, ¿no? Ahí en este momento es un pase de facturas permanentes, sobre todo a las caras más visibles, que son Cristian Ritondo, Santilli es Diego, ¿no? Diego Santilli. Sí, Diego Santilli. Sí, ya me olvidé el nombre propio de Santilli. Bueno, la UCR Somos va a quedar con 7 bancas, mientras que el Frente de Izquierda, el FIT, va a quedar con 2. La Cámara de Senadores, vamos rápidamente. Fuerza Patria ponía en juego 10 de las 21 bancas en la Cámara de Senadores, sumó 3 nuevas bancas y quedó con un total de 24. Y lo que pasó acá, que es importante, es que logró el quórum propio en el Senado de la provincia de Buenos Aires el peronismo. La Libertad Avanza, en alianza con el PRO, recordamos, sumó 3 bancas nuevas y alcanzó un total de 16 escaños. Así que un poco para repasar qué es lo que votamos y cómo queda conformada la legislatura bonaerense, que es importante lo que pasa, porque son leyes que se votan, que son para mejorar justamente la calidad de vida de los bonaerenses. Pasan cosas en la legislatura bonaerense. Esto es llamativo porque, claro, es la primera vez que se desdoblan las elecciones, entonces toma mucho protagonismo que
por lo general, como siempre, las elecciones han ido atadas a las nacionales, uno está mirando más la cuestión global o está mirando más en rigor quiénes van a ser los representantes en el Congreso Nacional por la provincia de Buenos Aires, porque obviamente también lo que se decide ahí es súper importante para los bonaerenses. Pero lo que ocurre en la legislatura bonaerense, gente, también, o así debería ser. Bueno, vamos a, si le parece, a la producción traje algunos videitos. Si quieren podemos empezar con el de Axel Kicillof. O no, a lo mejor con el de Javier Milei. Vamos a empezar con el discurso de Javier Milei, un discurso de 6 minutos. Un discurso que a priori muchos decían, contiene una contradicción, porque primero empieza hablando muy bien, muy tranquilo sobre la necesidad de hacer una autocrítica y después dice que va a profundizar su modelo. Un poco como si fuesen dos protocolos, ¿no? Protocolo de derrota y protocolo de, no sé, de enaltecer la gente que estaba ahí, ¿no? Darle un poco de ánimo y esperanza a su propio electorado. Ahí está bueno lo que decís, porque yo en su momento lo pensé como una estrategia en el sentido que esto lo hace bastante el gobierno, o lo hacía también, y lo hacía el PRO también, esto de decir dos cosas que son contrapuestas, sí, pero es como para dejar contentos más o menos a todos. Es que es una letra de Arjona, esa acompáñame hasta solo, ¿entendés? Claro, es una cosa así. Como una estrategia, pero después, con el correr de las horas, lo que se empezó a analizar, y esto no es un análisis mío, ni mucho menos, es que en realidad cuando Javier Milei habla de autocrítica, se refiere a una cuestión netamente electoral. Exacto, o política. Y el armado. Exactamente, a la cuestión del armado y no así a la cuestión económica, que es en realidad lo que todos estamos esperando que el gobierno en definitiva revise. No, y además yo creo que gran parte de la participación de que haya ido Milei a hablar fue para hablar a los mercados, calmarlos y decirles, che, no se vuelvan locos con esto, que nosotros vamos a seguir la línea en la que estamos. Claro. Pero para que no hoy, lunes, que abrieran y se desplome todo, nada, no sé. Era un poco eso. Era un poco eso, estuvo bien que saliera a hablar. A ver, vamos a ver la primera parte de su discurso, que dura 30 segundos, lo cortamos, para ver qué decía en relación a esto de la autocrítica. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los 4 datos. camperas tiene. Y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Bueno, ahí estaba, ¿no? Primera etapa del discurso, vamos a corregir todos nuestros errores. Decíamos recién, una etapa de un discurso como para un sector que le estaba pidiendo revisarse. Después, con el correr de las horas, empezamos a entender que hablaba quizás más de una cuestión, como decíamos recién, electoral, del armado, o hasta política de los modos, si se quiere, pero no de la cuestión económica. Y acá es importante dos cuestiones. Hablaron varios, no tantos igual, porque bueno, la derrota, hay que saber poner la cara en las derrotas. Era también una incógnita saber cómo la Libertad Avanza, y sobre todo Javier Milei, se iba a mover o iba a gestionar esas derrotas, pero hoy habló Bondarenko, que era el candidato en la tercera sección electoral, ¿verdad? El comisario, muy autocrítico respecto a la cuestión económica, totalmente, diciendo que su madre no llega a fin de mes, su madre jubilada no llega a fin de mes, que llega hasta el 15, y diciendo que eso obviamente fue motivo o repercutió en el voto de la gente. Un Guillermo Franco, quizás también con una autocrítica más en ese sentido, pero no así el resto del gobierno, digo, ¿no? Esta cosa de decir que van a ir a fondo con su plan económico, como decías, también un poco un mensaje a los mercados. Y acá está, esta es la segunda parte del discurso de Javier Milei. Ah, hay que esperar. Ok.
pasó algo. Después está toda la No sabemos qué. toda la pata del Gordodán y del aparato troll libertario de tuitero, digamos, que ahora es como que le pega una patada en el piso a la El parte de Gordodán Karina Milei. pidiendo que el DT, o sea, Javier Milei, ordene al equipo ya. ¿Lo Exacto. viste? Sí, ¿Tweet? claro. Recién lo vi. Ordene al equipo ya. Y bueno, un mensaje que bajó Casa Rosada un poco para ordenar Que funcionarios se y a la reunieron tropa, hoy, a full. a los trolls en las redes, era esto de dejemos de tuitear esta cosa que se vio mucho ayer, sobre todo, ni bien se conocieron los resultados, que decía, bueno, si les gusta cagar en un balde, ¿no? No, está bueno, terrible. y hoy un poco ese discurso de Casa Rosada se bajó diciendo, no podemos pelearnos con la gente. O sea, es lo único que nos queda. Así que hay como, otra, como una intención de bajar el nivel de agresión, ¿no? Total. Como que esa balubi, como se dice, sí les entró. No sé si, no tenemos, ¿no? La otra parte del videito. Para remarcar ¿Quieren que también- lo vuelva a reenviar o algo? Me avisan, ¿Lo tenemos? Ah, ok. Bueno, perfecto. Que para remarcar, en la última semana el Gordodán estuvo en un frenesí de tweets muy, muy, muy irrespetuosos y totalmente tremendos. Creo que llegó al tope Sí. de su nivel. Eso me en parece ese que código. erosiona todo lo que tiene que ver más que nada con la... Hola Rizo, ¿cómo estás? Con la credibilidad en relación a... Viste que las internas políticas siempre hacen muy mal. O sea, Sí, repercuten... no sumen en lo absoluto. Pero no sé, digamos, cuánto de eso tuvo que ver. A mí me parece que el 3% de Karina sumó a una derrota que ya claramente iba a ocurrir, quizás no por 13 puntos. Sí, claro. Pero evidentemente el voto de la situación económica de la clase media es... Sí, ¿a dónde están los 12 millones de personas que sacaron de la pobreza? Exactamente. están. ¿A dónde están? Sí, no hacía referencia a que por eso había perjudicado necesariamente a la elección, ¿no? Todo esto es mucho más. Yo creo que se junta Pregnante. un poco todo. Pero bueno, sí, eso también revela una cuestión de mucha desorganización del gobierno. Una murga. ¿No? Una murga, un circo. Sin ser peyorativo con las murgas, No, que es por una excelente supuesto. música. Hablamos de todos etcétera. los condimentos que tiene. Ya tenemos entonces la segunda parte del discurso de Javier Milei, en el que justamente se contradice un poco en relación a lo del principio. A ver. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Bien, calor. Bueno, ahí está. Una oración. No, era eso, porque es eso, y bueno, en realidad es mucho más largo porque él dice en todas las cosas que no van a retroceder. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, digo, esta doble lectura, una tiene que ver con lo que decíamos de contentar un poco a todos, a los que piden autocrítica y a los que están diciendo no, hay que ir a fondo. Y la otra lectura es decir, bueno, el gobierno me parece que Javier Milei lo que está diciendo es una autocrítica a nivel armado electoral y no a nivel económico. Que se había digamos, corrido ¿no? el dato que el comunicado que le hacen a Javier Milei y Sebastián Pareja le dice que que la Boca de Urno le daba que venían perdiendo por 4 o 5 puntos, exacto, claro. 3 a 5 puntos y de repente llega y se desayuna el resultado más o menos. No que se sabía si hablaba o no porque estaban reescribiendo un poco ese discurso. ChatGPT como loco. Como está loco. laburando a full. Bueno, igualmente, a ver, cuando empezó a hablar, yo dije, epa. Yo Me también llamó dije, la "Epa", atención, Yo también Dije, "Epa". mira este tono. Vamos a ver. Y después, bueno, fue confuso Sí. sobre el final y también se puso nervioso. Pero bueno, no estaba leyendo o estaba leyendo y estaba al mismo tiempo mirando a la gente. Que el problema siempre con Javier Milei es cuando improvisa. Por eso, apegate El freestyle. claro, ¿no? Bravo, Es el freestyle hay que porque ir a practicar a la la de plaza. los discapacitados le rompen las piernas, la analogía de la otra vez. Sí, estuvo bien freestyle Esa fue bien freestyle. Sí, sí. Y la idea era que no, claro, que siguiera bien el discurso y no improvisara. Bien, hasta acá con eso, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo gestiona la Libertad Avanza de Javier Milei esta contundente y fuerte derrota que ellos mismos decidieron también
nacionalizar y por eso están en este momento viviendo las consecuencias. Y vamos a escuchar ahora al gran ganador de la jornada, pero gran ganador desde donde, o sea, lo mires por donde lo mires. No, sobrado. Yendo a votar tranquilo, sonriente. Votó León por primera vez, estaba emocionado, votó su hijo Gracioso, mayor. sí. Bueno, Axel Kicillof decidió desdoblar una elección en contra de una facción del peronismo muy importante, incluso de la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien no estaba al principio de acuerdo con esa decisión. Se jugó todo, porque digamos que si los resultados hubiesen sido adversos, el perdedor era Axel. Y hoy medio que los ganadores son todos, sobre todo Axel, ¿no? Pero digo, se jugaban muchas cosas. Y algo pasó con esta elección, este desdoblamiento. El gobierno decía que era también por una cuestión más bien técnica, en el sentido de que como en octubre vamos a votar con otra modalidad, ahora hay que empezar a pensar también un poco en octubre, era muy difícil que los bonaerenses votaran con la modalidad tradicional de lista sábana y después fueran a la boleta única. Eso tardaba mucho tiempo. Bueno, discusiones entre técnicas y políticas que llevaron al gobernador a resolver desdoblar las elecciones, también con el apoyo de los intendentes que han, me parece, tenido un rol clave. Hoy mencionábamos algunos de los intendentes que han tenido triunfos súper contundentes en sus territorios, que han revalidado así Espectaculares sus números gestiones. de Catopodis. Bueno, Catopodis Escuchame. en la primera sección electoral, Venían en el aplausos tren ahí, de pum, pie. pum, pum. Aplausos Capo. de pie. Sí, total. Catopodis en la primera sección electoral. Mira, acá tenemos la primera sección electoral. 11 puntos le sacó Catopodis a Capo. La Libertad Me Avanza. cae re bien. 47,5 sacó el peronismo y La Libertad Avanza 36,9. Pero vamos a escuchar, si quieren, un fragmento de Axel Kicillof, porque varias cosas acá. A mí me gustó mucho el discurso ayer del gobernador, sobre todo por dos cuestiones. Una, por pedirle, llamarlo a Javier Milei a tener un diálogo, ¿no? Digo, hoy todavía hace un rato estaba esperando a Axel Kicillof que alguien del gobierno lo llamara para reunirse con el presidente, todavía no ocurrió. Y otra cosa es con insistir esto de que el peronismo es lejos de todo lo que se ha construido en torno a la idea del kirchnerismo, del peronismo, es la alternativa institucional hoy en el país, con esta cosa de democracia, paz y peronismo, con lo que cerró su discurso, y también refiriéndose no solo a la cuestión económica y a los problemas económicos tremendos que atraviesan las familias argentinas a partir del modelo, el plan económico de La Libertad Avanza, sino también a esta cuestión de los modos, ¿no? Que ponen en riesgo nuestra democracia. Que eso me parece que es la bala que le ha entrado al gobierno hasta ahora. Kicillof diciendo el peronismo es la alternativa democrática, la alternativa institucional, la alternativa de la paz, del trabajo, que me parece muy importante eso. Así que lo vamos a escuchar. No sé si es justo ese el fragmento que traje, pero lo escuchamos porque estuvo bien interesante todo. A ver. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Bueno, ahí está muy bien pidiendo rectificar el rumbo y enumerando quizás todas estas cuestiones que también han hecho a la derrota de La Libertad Avanza y bueno, lo que yo decía también, que eso no estaba en este fragmento, pero hizo hincapié el gobernador
a los modos, a esta violencia discursiva sin precedentes, a la agresión, al tono antidemocrático, no solo al tono, digamos, ¿no? A varias cuestiones que atentan contra nuestra democracia, que también me parece que se pusieron en juego en esta elección. Dicho esto, amiga, algo más que quiero decir es una cuestión que yo al menos lo siento en lo personal, por ahí alguno más lo siente de esta manera. Estoy muy contenta con la elección. Me gustan mucho las elecciones en líneas generales, pero me gustó mucho una elección bonaerense. Me parece que en esta búsqueda o en esta profundización de la idea de la identidad bonaerense, esta elección nos hizo muy bien. Viste que cuando uno viaja a algún lugar, vos decís, si sos de Córdoba, no sé, te vas a algún lugar fuera del país o dentro del país, decís, soy cordobés, soy mendocino, pero nosotros no decimos somos bonaerenses. Podemos empezar a decirlo. Bueno, hay algo, me parece que el gobierno de Axel Kicillof viene hablando mucho de la identidad bonaerense, de esta identidad también que tiene un poco de todo, ¿no? Digo, de hacernos cargo de esas diferencias también, pero de dar cuenta que es todo un territorio, es toda una provincia. Y a mí me gusta pensar que esta elección contribuyó a esta idea de lo bonaerense y de la identidad bonaerense. Por eso la bandera, elegimos arrancar hoy con la bandera bonaerense acá atrás. Y vamos a escuchar algunas canciones bonaerenses en el día de hoy. Me encanta el plan. Tenemos el himno, bueno, creo que se llama Buenos Aires, el tema himno provincial del Mister, que es un tema nuevo de su último disco, Buenos Aires o LA. Tenemos Provincia de Buenos Aires del Matún Policía Motorizado. Tenemos Provincia de Marina Fajes. Vamos a ir escuchando un poco en ese orden. Iniciamos musicalmente esta jornada con Buenos Aires himno provincial. Luego tanda y escuchamos Provincia de Buenos Aires del Mató. Y tenemos invitado, gente. Ya está, si no me equivoco, la gente de Leona, integrantes de una banda espectacular pop antifascista. Escuchame una cosa, que tocan este viernes en el marco de Chicos de Oro que organiza nuestra amiga Karen Z, así que divino. Y es lunes, así que ¿qué pasa los lunes también? Novedades novedosas, amiga, mi querida. Vamos hacia allá, dale. Dale.